los protones o los oxidrilos. Ay, gracias. Alguien inició la grabación, les agradezco mucho. Recuérdenme si se me olvida a mí, les apareció a todos el mensajito en la parte superior de su ventana, ¿no? De que se inició la grabación. Esta va a quedar grabada en el timeline de este equipo y para que cualquiera de ustedes o nosotros podamos accesar si alguna duda quedó con respecto de la clase. Bien, ahora, regresando. En el equilibrio ácido-base, veíamos que se intercambiaban partículas entre ácidos y bases. Normalmente un ácido era un donador de protones y una base era un donador de oxidrilos o aceptor de esos protones. Y entonces las partículas intercambiadas eran protones y oxidrilos. De ahí, ahora vamos a ocupar el mismo esquema de aceptor y donador, pero ahora la partícula intercambiada ya no son protones y oxidrilos. En el caso de equilibrio redox, ¿cuál es la partícula intercambiada? Los electrones. Los electrones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reducción o de oxidación, vamos a hablar de electrones, ¿sí? Pero hay aceptores y donadores. Entonces, vamos a entrar más a la definición de qué es una reacción de reducción. Sí, se ven involucrados los electrones, pero ¿cómo participan esos electrones en un proceso de reducción? ¿Alguien recuerda? Pasan de un agente oxidante, o sea, de forma reducida, o sea, que gana 2 electrones. Ok. Ahí hay un poquito de confusión de un oxidante en su forma reducida, pero dijiste algo bien importante, que gana. Entonces, algo que tenemos en esa reacción y que obviamente es partícipe de un proceso reversible, va a ganar esos electrones, ¿sí? Entonces, una molécula, vamos a ponerle, sí, en su forma oxidada, cuando gana electrones se transforma a su forma reducida, ¿sí? Y en el caso de la oxidación, ¿cómo podría escribir la reacción que corresponda a la oxidación? Así como lo hicimos para la reducción, ¿cómo escribiríamos esta? Aquí también participan electrones. Pierde los electrones. Pierde. Entonces, por lo tanto, tendríamos que ponerlos del lado derecho de las flechas de equilibrio. Hay una especie química, esta sería la especie reducida, que dona o pierde electrones, y esta pasa a su forma oxidada. Y entonces, así como teníamos pares ácido-base, aquí tenemos pares redox, ¿sí? Aquí también hay un par redox. En el caso de una reacción de reducción, una especie que gana electrones se transforma y pasa de su forma oxidada a su forma reducida. En el caso de la oxidación, una molécula pierde electrones o los dona y pasa de su forma reducida a su forma oxidada. Entonces, siempre que se dé una reducción, eso implica una ganancia de electrones. Y una oxidación es una pérdida de electrones. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien, ahora para pasar directamente al equilibrio, ya abordar reacciones, estos electrones no los estamos escribiendo aquí, pero esta no es una reacción que esté del todo correctamente escrita, ¿sí? Porque los electrones no son, si los ponemos aquí, no son como cualquier reactivo que vamos a tener en el laboratorio, ¿sí? Déjenme cambiar para vernos. Los electrones no son como cualquier otro reactivo, el cloruro de sodio, el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, el ácido acético, que podemos tener en el almacén contenidos en un frasco de reactivos a determinada concentración. Puede ser sólido o puede ser líquido, ¿sí? Inclusive hay reactivos en fase gaseosa que podemos tener en cilindros. Pero en el caso de los electrones, estos no son un reactivo como los teníamos escritos aquí en nuestra reacción, que poníamos la especie oxidada
más electrones, n electrones, se va a transformar a su forma reducida. ¿Qué pasa con los electrones? Si no son especies químicas, decimos, no son especies químicas discretas. ¿A qué nos referimos con eso de especies químicas discretas? Que son estables, que son perfectamente reconocibles a través del tiempo, son estables, podemos tener almacenadas. A eso nos referimos con una especie química discreta, que existe en el tiempo. Pero el electrón sí existe, pero existe solo a través del tiempo. ¿Alguien ha visto o les han dicho por ahí, prepárate una solución 1 molar de electrones? No. Eso no ocurre, ¿verdad? No se los han pedido porque no se puede hacer, pero ustedes han visto electrones. Sí. ¿En dónde los has visto? O sea, en los diagramas de los átomos. Ah, ok, bueno, pero ese es un diagrama. Ahí no estás viendo a los electrones. También están los protones y los neutrones. Y no has visto los protones y neutrones. Yo me refiero a en la experiencia, si no en un laboratorio, en la experiencia diaria, cotidiana. ¿Ustedes en algún momento han visto electrones? Todos. No, ¿Nunca? ¿No? ¿Quién me contestó que no? Iradiel. Iradiel, ¿tú nunca has visto electrones? No, pues yo no los he visto. Nunca. Ok, ahorita vas a ver, yo creo que sí. ¿Alguien está de acuerdo con lo que les digo? Yo De sí. que sí, ¿quién? Yo, David. David, dime, un favor, cuando participen, díganme Pedro, Iradiel, Aldrich, quien sea, para saber quién está hablando. Entonces, ¿quién sí ha visto los electrones, me decían, David? Yo. ¿Dónde los has visto, David? Pues cuando hay tormentas, por ejemplo. Cuando hay tormentas, por ejemplo. Iradiel, ¿estás de acuerdo con David? ¿Sabes a lo que se refiere David? No, no lo entendí, pero pues si él dice, pues a lo mejor y sí, ¿no? Si él dice, pues sí, pero te tiene que quedar claro y a todos, no es nada más tu caso, Iradiel. David, ¿nos puedes explicar un poquito más dónde están los electrones que has visto? Pues en los rayos que caen durante las tormentas. En los rayos que caen durante las tormentas, puede haber lluvia o no, pero si hay tormenta eléctrica, vemos que caen rayos. Esa es una manifestación de los electrones. Otra vez, no es el electrón como tal, así como lo conceptualizamos, o en mi caso yo lo conceptualizo como una esfera sólida, y que yo los vea en el rayo, y ahí van el conjunto de bolitas o las esferitas sólidas en ese rayo. No, esa es una manifestación de los electrones. ¿En qué otro caso han visto electrones como en las tormentas? Nunca han utilizado alguna cobija o sábana que tenga un poco de fibra sintética en su composición, y si están completamente oscuras en su cuarto y mueven estas cobijas o estas sábanas en su cama, se alcanzan a ver pequeños destellos sobre la cama, ¿sí? O cuando ustedes tocan una perilla y les da algún toque, duele, ¿verdad? O entre ustedes, entre personas, cuando a veces nos tocamos y nos damos un toque, molesta porque la energía, eso es algo bien particular de los electrones, son especies químicas con un contenido energético inmenso, contenido en el pequeño volumen que tiene el electrón. Entonces, ese contenido energético tan alto provoca que sean altamente reactivos. Y al ser tan altamente reactivos no pueden estar ellos solos, aislados, o como una molécula estable. Van a buscar inmediatamente unirse a un átomo. Si están en uno y hay un exceso de electrones en ese cuerpo compuesto de esos átomos o moléculas, el exceso de electrones va a buscar a dónde más ir, y por eso se dan esos brincos de electrones manifestados, o vemos su manifestación como los rayos en una tormenta, o como los pequeños arcos eléctricos cuando nos damos algún toque, o tocando una perilla o moviendo alguna prenda. Si no lo han visto, también cuando ustedes se quitan o se ponen alguna prenda sintética, se escuchan pequeños truenitos, tic, 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 tic. Esos son los pequeños brincos de los electrones de un lugar donde hay en exceso a un lugar donde hay deficiencia. Pero sí hemos visto, si no los electrones,
ahí le estoy dando la razón a Iradiel. No los hemos visto y nadie los va a ver nunca. Es imposible ver, porque ver, ¿cómo lo asociamos? Ver pues, con la vista. Es tan pequeñito que la longitud de onda de la luz con la que nosotros vemos es mucho mayor a las partículas subatómicas, en este caso los electrones. Entonces, pues si tenemos una partículita muy pequeña y una onda de luz muy, muy grande, ¿esa partícula la va a poder reflejar? No. No, esa onda de luz va a pasar y como si no existiera ahí la partícula. Entonces, verlas como nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas, no las vamos a ver, pero sí vemos las manifestaciones directas de estos electrones, que son los arcos eléctricos, muy grandes como en las tormentas, o muy pequeñitos como cuando nos da un pequeño toque que tocamos a otra persona, o la perilla de una puerta. ¿Sí? Entonces, esa condición derivada de la naturaleza de los electrones hace que no podamos tenerlos como lo escribíamos aquí. Este apunte que tenemos aquí, bueno, sí tenemos aquí a los electrones, pero esta no es una reacción completa, ¿sí? Siempre en las reacciones de equilibrio redox vamos a tener lo que conocemos como, esto es una semirreacción, ¿sí? Estas dos semirreacciones podrían sumarse, ¿sí? Si es que los potenciales de la especie oxidada y reducida, estas dos, si esos potenciales son los adecuados, que lo vamos a aprender a determinar usando las tablas, si los potenciales son adecuados van a poder reaccionar. Entonces vamos a ponerle a el oxidante 1 y a el reductor 2. Es la reacción 1 y la reacción 2. Este sería el reductor 1 y el oxidante 2. ¿Sí? Podríamos sumar estas dos reacciones, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. La reacción del oxidante 1 más un electrón va a dar el reductor 1. Y la segunda reacción es el reductor 2 va a producir un electrón libre que puede aceptar otra especie molecular, otra especie química, y ese reductor 2 se transforma en el oxidante 2. Podemos sumar estas dos reacciones, ¿sí? Y del lado de los reactivos tenemos todo esto y quedaría el oxidante 1 más el reductor 2 más un electrón produce reversiblemente al reductor 2 más el oxidante, es el reductor 1 más el oxidante 2 más un electrón, ¿sí? De ahí podemos reducir los términos semejantes a ambos lados de la reacción, se eliminan los electrones y queda finalmente el oxidante 1 más el reductor 2 producen al reductor 1 más el oxidante 2, ¿sí? Ahora esto sí ya es una reacción de equilibrio redox, ¿sí? Y es lo que vamos a estudiar en este tema. Vamos a conocer los valores de potencial redox de cada una de las posibles semirreacciones que participen en una reacción redox, y vamos a determinar si es posible que se lleve a cabo esa reacción, porque pueden estar frente a frente un oxidante y un reductor, pero puede ser que el resultado sea que no hay reacción. Tiene que haber una correcta, no una correcta, tiene que haber en las semirreacciones que corresponden a cada uno de estos el potencial adecuado para que estos reaccionen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, si no hay dudas, lo mismo que hicimos en el equilibrio ácido-base para poder resolver, ¿qué hacíamos para resolver los ejercicios que teníamos de equilibrio ácido-base? Usar el método de la N. La regla de la N. Utilizábamos un método gráfico, ¿verdad? Entonces, pero ese método gráfico estaba basado
en valores de las constantes termodinámicas de las reacciones de disociación ácida, ¿sí? Que eran los valores de pKa o de la constante de disociación ácida, que es lo mismo expresado únicamente mediante la aplicación de la función P. Bien, esos diagramas estaban basados en constantes termodinámicas. Lo mismo vamos a hacer acá. En el caso de las reacciones redox, vamos a recurrir a la consulta de los valores de los potenciales. Déjenme compartir con ustedes las tablas. ¿Dónde las tengo? Déjenme abrir el archivo de las tablas de las constantes termodinámicas. Aquí están. Ahora lo voy a compartir con ustedes. Si recuerdan, este archivo es el de las constantes que usamos. La primera parte vienen productos de solubilidad. Después, las constantes de disociación ácida. Y dependiendo del ácido o base que tuviéramos descrito en el ejercicio, consultábamos su valor de pKa y era utilizado para poder acomodar en la posición correcta al par ácido base de la reacción de disociación que le corresponda. Bueno, ese es el valor de las tablas. Acá, con respecto del equilibrio redox, hay otros valores, déjenme llegar, que son los potenciales estándar de reducción. Todo esto es ácido base todavía. Y luego, este es otro tema que vamos a revisar después de redox, las constantes de formación de los compuestos metal ligando. Aquí hay valores que vamos a utilizar en el siguiente tema. Ahorita, para redox, aquí están. Llegamos a la página 743 de este archivo. Ahorita no recuerdo si ya lo subí a la sección de archivos, si no, ahorita lo reviso para que lo tengan a la mano. Vamos a ver qué tenemos aquí. Déjenme aumentar un poquito para que lo vean mejor. Aquí está. Estas son las tablas de los potenciales estándar de reducción y tenemos las tablas separadas por elementos químicos y están ordenados en orden alfabético. Tenemos el aluminio, el antimonio, el arsénico, el bario y así sucesivamente. Vamos a ver qué es lo que encontramos en estas tablas. Tenemos aquí en estas tablas tenemos solamente semirreacciones. ¿Cuáles semirreacciones? Como el nombre de la tabla lo dice, son los potenciales estándar de reducción, ¿sí? Entonces, todo lo que teníamos, lo que vimos ahorita hace un rato de las dos semirreacciones, la de semirreacción de reducción y la de oxidación, en estas tablas vamos a encontrar todas las reacciones o las semirreacciones en el sentido de la reducción. Y a cada una de esas reducciones le corresponde un valor de la constante termodinámica. ¿Cuál es la constante, o cómo llamamos en este caso a la constante termodinámica? Potencial, la variable que utilizamos para potencial es la E mayúscula, con el superíndice del circulito, que quiere decir que se obtiene bajo condiciones estándar, ¿sí? Y aquí tenemos el valor correspondiente a la semirreacción de reducción del aluminio 3+, más 3 electrones, se obtiene aluminio metálico o aluminio en estado de oxidación 0, ¿sí? Con un valor de potencial de menos 1.676. En este caso, de las semirreacciones que tenemos para el aluminio, no tenemos ningún valor en esta columna. Aquí de este lado aparece el potencial estándar condicional. En algunos casos lo vamos a encontrar. ¿Cuándo? Cuando no sea posible determinar el potencial estándar de reducción bajo condiciones estándar, que nos indica esta bolita, vamos a tener, experimentalmente se tienen que modificar las condiciones de reacción para poder determinarlo,
¿sí? Y será el caso como, déjenme ver aquí si hay algún ejemplo. No, acá abajo, aquí está. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del cromo, nuevamente son son los potenciales estándar de reducción, continuación de la tabla, y tenemos al cromo. Hay semirreacciones como la del aluminio de cromo 3+, más un electrón. Aquí se da la reacción, esto que nos indica que la reacción no se da mediante la reducción directa del cromo 3 a cromo 0, sino que esta reacción se puede llevar a cabo en etapas. Primero, con la aceptación de un electrón para transformarse de 3 a 2. Luego, ese cromo 2 puede aceptar 2 electrones y ahora sí llegar a cromo 0. ¿Sí? Y tenemos aquí los potenciales estándar que corresponden a cada una de esas 2 semirreacciones. Pero vámonos al ejemplo que nos interesa, que es el del tetróxido de cromo. En medio acuoso va a aceptar 3 electrones. ¿Sí? ¿Cuál es el estado de oxidación del cromo aquí? ¿Cómo lo podemos sacar? ¿Recuerda alguien? Vamos a ver, les voy a poner la... Usábamos el oxígeno, ¿no? Como, o sea... Nos podemos apoyar en el oxígeno. Nos podemos apoyar en elementos como el oxígeno o el hidrógeno, de los cuales conocemos su valencia, la valencia con la que trabajan. Y aquí tenemos el tetróxido de cromo con una carga de -2. Yo les preguntaba, ¿cuál es el estado de oxidación del cromo? Nos apoyamos en el oxígeno, que sabemos que trabaja con -2, ¿sí? Con una valencia de -2. Si tengo 4 oxígenos, 4 por -2, aquí tendría una carga aportada por el oxígeno de -8. Si la carga neta de este ion es -2, ¿qué carga debe de tener el cromo para que con un -8 del 6. oxígeno? Más 6. Debe tener 6 más, ¿sí? Entonces, ese es el estado de oxidación del cromo, 6 más. ¿Qué dice la reacción? Si volvemos a ver las tablas, ahí las tienen. En esta última reacción, dice que con 4 moléculas de agua y 3 electrones, entonces, vamos a regresar. Aquí está sumándole 3 electrones, ¿verdad? ¿Qué esperamos para el estado de oxidación del cromo en los productos de esta semirreacción? Que si tengo un estado de 6 más 3 electrones, aquí al final tengamos un estado de oxidación del cromo de 3 más, ¿sí? Vamos a ver si eso es cierto. Aquí tenemos la reacción y el cromo aparece aquí. El cromo está formando el tetrahidróxido de cromo con una carga menos, ¿sí? Déjenme anotarlo acá en mis hojitas. La fórmula es tetrahidróxido de cromo con una carga menos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el caso de el tetróxido de cromo con el tetrahidróxido de cromo. Aquí, ¿con qué valencia trabaja? No el oxígeno. Vamos a trabajar con todo el oxidrilo. ¿Con qué carga trabaja el oxidrilo? -1. -1. Si tengo 4, voy a tener -4. ¿Qué estado de oxidación o carga deberá tener el cromo para que al final tenga yo la carga menos de todo este anión? 3. 3 más, ¿sí? Que sí es lo que habíamos dicho que esperábamos, ¿verdad? Entonces, en esta reacción, donde partimos de tetróxido de cromo con 4 moléculas de agua más 3 electrones, llegamos al tetrahidróxido de cromo. Aquí es donde se ve el cambio de oxidación y es una reducción, como lo dicen las tablas, pasa de 6 más a 3 más, con la formación de 4 oxidrilos. Y si se fijan, no hay un valor de potencial estándar. ¿Por qué? Porque no se puede determinar ese potencial
bajo condiciones estándar. Como si se fijan que se forma una gran cantidad de oxidrilos como productos, ¿verdad? Y se forman 4 moles. Por cada mol de cromo se forman, después de alcanzar el equilibrio, 4 moles de oxidrilos o hidroxilos. Eso va a modificar grandemente el pH. Entonces es necesario desde un inicio, para que no se observen cambios de pH como producto de la reacción, desde un inicio tener el pH ya muy alto. Y entonces se lleva a cabo esa reacción en una solución 1 molar de hidróxido de sodio. Y el potencial es de menos 0.13. Pero eso ya no son condiciones normales. Por lo tanto, ese valor de menos 0.13 es un potencial estándar condicional. ¿Condicionado a qué? A que la concentración de oxidrilos sea muy alta. Y bueno, a final de cuentas tenemos el valor del potencial, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Cómo vamos a manejar o qué datos podemos obtener de las tablas? Sí. Una vez dado un ejercicio, se les dirá, reacciona el aluminio con el, no sé, a ver, ¿qué elementos tenemos aquí? Déjenme ver. Podría reaccionar cualquiera de estos, el cromo con el lantano, con el plomo, con el litio. Eso puede ser, ¿sí? Pero el caso es que nosotros, así como hicimos, yo les daba diferentes ácidos o bases. En función de su pKa, ustedes lo acomodaban en el diagrama, ¿sí? Y marcábamos cuáles eran las especies que me indicaba el ejercicio que teníamos en un inicio. Y de ahí nos arrancábamos, ¿verdad? Si el valor del pKa era adecuado, podríamos decir que sí había reacción entre un ácido y una base, si los pKa eran tales que en el método gráfico yo veía la formación de la N, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Les voy a enseñar aquí a utilizar un método gráfico también, en este caso, para diferenciarlo de la regla de la N, ¿sí? Vamos a recordar qué hacíamos en equilibrio ácido base. Poníamos el diagrama en forma horizontal, teníamos límites, el 0 y el 14, ¿verdad? Que correspondían al ácido más fuerte, que era el ion hidronio, con su base conjugada, que era el agua, o la base más fuerte, que era el ion oxidrilo, con su ácido conjugado, que era el agua. Y de ahí, dependiendo del valor del pKa 1 o el pKa del parácido base 2, pues acomodábamos su ácido y su base conjugados, ácido y base, ¿sí? Este es el 1, este sería el 2, ¿sí? Y de ahí, si teníamos el ácido 1 con la base 2, los uníamos, esa era la condición para determinar o tratar de predecir, unirlos y trazar las flechas de los posibles productos de reacción, y si se formaba esto, tenían ese acomodo, quería decir que los potenciales termodinámicos o las constantes de disociación ácida eran tales que sí se favorecía la reacción espontánea. Y podríamos escribirla, ¿no? El ácido 1 más la base 2 iban a producir irreversiblemente la base 1 más el ácido 2. Y de ahí podríamos arrancar y hacer cálculos dependiendo de las cantidades que yo tuviera en el inicio de estos. Obviamente de estos vamos a tener 0. Y bueno, ya podríamos proceder con los cálculos, ¿sí? ¿Esto está claro? ¿Lo recuerdan? En el caso del equilibrio redox, cuando hablamos de electrones, hablamos de niveles energéticos, ¿sí? Alguien mencionaba, que les preguntaba yo, ¿dónde han visto electrones? Bueno, yo los he visto en los diagramas de los átomos. En esos diagramas de los átomos tenemos al núcleo en el centro, alguno de los modelos así lo grafica, y luego en órbitas concéntricas, ¿sí? O elípticas, están los electrones girando.
Ese es un modelo del átomo. Ya no es el que se usa hoy en día, pero nos sirve para, pues, conceptualizar y tratar de asimilar la estructura del átomo, ¿sí? Esos electrones girando ahí alrededor están acomodados en órbitas y después de haber conocido ese modelo, avanzamos más, o avanzaron ustedes, y llegaron a revisar algo que era la teoría cuántica, ¿sí? ¿Alguien recuerda lo que es la teoría, lo que dice la teoría cuántica? El único que tiene prendida su cámara es Adich y pone así cara de, ¿qué es eso? ¿Qué recuerdan haber revisado, si es que lo revisaron, o qué han leído? No es nada complicado. La palabra cuántico siempre hace sentir que es algo muy complejo, ¿no? Difícil de entender, pero es bien sencillito. Y ustedes ya lo manejaron. En ese modelo tenemos el núcleo y luego el primer nivel, luego el segundo, el tercero y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los electrones? Saben ustedes que tienen que estar acomodados en un nivel o en otro, ¿verdad? ¿Pueden estar en algún punto intermedio? No. No pueden estar en puntos intermedios. O están en un nivel o están en otro. Y ese es el nivel energético que le corresponde. Y a eso se refiere la teoría cuántica, que la energía contenida en las partículas subatómicas está cuantizada. Y eso lo descubrió Max Planck y lo pone de manifiesto con el valor de una constante que él descubrió, que ayuda a conocer la cuantización de la energía en los átomos y que conocemos como constante de Planck, ¿sí? Es eso, no es nada más complejo ni complicado. La teoría cuántica habla de que la energía en los átomos está cuantizada y que existen niveles o cuantos de energía y que hay valores de energía prohibidos. Que es lo que les decía. Un electrón puede estar en algún punto intermedio entre dos niveles, ¿no? O está en uno y le hacemos incidir, si le hacemos incidir energía, si no es la suficiente, este electrón ahí se va a quedar. Pero si luego agregamos un poquito más, va a llegar a brincar al siguiente nivel, ¿sí? Pero si no suministramos la cantidad de energía requerida para brincar al siguiente, ese electrón no va a ir a la mitad y luego se va a regresar. Y a la mitad y regresar. No, porque todo ese espacio o valores de energía están prohibidos, dada el descubrimiento de la cuantización. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de energía, normalmente utilizamos escalas verticales, ¿sí? A mayor punto más alto en la escala, mayor energía. A un punto más bajo, menor energía. Eso es algo que tenemos ya asociado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a regresar a nuestros apuntes. En el caso de equilibrio redox, como estamos hablando de energía o potencial eléctrico, que es lo que son los valores que veíamos en las tablas de los potenciales estándar de reducción, pues aquí vamos a construir nuestro diagrama dada dos semireacciones, ¿sí? La especie oxidada 1 más N electrones para obtener la especie reducida 1 y la otra semireacción sería la especie reducida 2 que dona N electrones para transformarse en su forma oxidada 2. Si sumamos estas dos semireacciones, vamos a obtener la completa. Pero ¿cómo vamos a acomodar estas dos semireacciones? Vamos a acomodar de acuerdo al valor del potencial estándar de estas semireacciones. Y vamos a ir a buscar los valores en las tablas. Pero vamos aquí, como estamos hablando de una reacción genérica, pues evidentemente no la vamos a encontrar en las tablas. Vamos a ver nada más dos casos particulares, ¿sí? El caso donde este sería el potencial 1 y el 2, ¿sí? Vamos a ver el caso donde el potencial estándar 1 con respecto del valor estándar, el potencial estándar 2, sea mayor que el 1 mayor que el 2. Y el otro caso donde el potencial estándar 1, ¿sí?, sea menor que el potencial estándar 2.
Y nos tendría que decir el ejercicio, el enunciado, que una especie oxidada 1 en presencia de una especie reducida 2 van a reaccionar y deberíamos determinar las cantidades de las especies en el equilibrio, o nos podrían preguntar si es que si hay reacción o no, que es lo primero que tendríamos que determinar. Y entonces podríamos tener dos casos, ¿sí? ¿Cómo vamos a acomodar las semirreacciones en un diagrama? Pues como les decía, cuando hablamos de energía utilizamos diagramas verticales, y este es un diagrama de potencial. Lo mismo para el otro caso. Y entonces vamos a acomodar los pares redox, ¿sí? Vamos a tener en cada caso dos pares redox, ¿verdad? En el caso donde el potencial estándar 1 es mayor, va a quedar acá arriba, ¿sí? Entonces, el par redox de esta reacción sería este, ¿sí? La especie oxidada 1 y la reducida 1 son el par redox. Ese par redox se va a ir a acomodar a este diagrama. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el caso de ácidos y bases, les indiqué que siempre los ácidos arriba y las bases abajo. Bueno, aquí vamos a acomodar siempre las especies oxidadas del lado izquierdo y las reducidas del lado derecho. ¿Sí? Sí. Y entonces, el oxidante 1 con el reductor 1, ¿sí? Queda en un valor mayor que el del oxidante 2 con el reductor 2, ¿sí? Y en este otro caso es al revés. El oxidante 1 queda por debajo, tiene un valor menor de la especie oxidante 2 y el reductor 2. Si se fijan, aquí teníamos del lado izquierdo en los reactivos al oxidante, y en este caso el oxidante 1 aquí sí está del lado izquierdo igual que acá, y lo mismo aquí. El oxidante 1 está del lado izquierdo igual que en la reacción. Y si se fijan, esta reacción está escrita exactamente igual que como tenemos las semirreacciones en las tablas de los potenciales estándar, ¿sí? Vamos a regresar. Aquí tienen las semirreacciones de los potenciales estándar. No, lo que quiero es hacerlo más grande. Ahí está. Si se fijan, pues son potenciales estándar de reducción, y todas las reacciones están escritas en el sentido de tener una especie oxidada más N electrones. Aquí tenemos 1, 2, 6, 3, pero siempre del lado de los reactivos. Si se fijan, después vienen las flechitas de reacción, y del lado derecho de la reacción tendremos siempre a las especies reducidas, ¿sí? Bueno, en ese mismo orden, del lado izquierdo las oxidadas, del lado derecho las reducidas. Pues así como los tenemos aquí en las tablas, así es como los vamos a acomodar aquí en nuestro diagrama. Del lado izquierdo, la que está del lado izquierdo, del lado derecho, la que está del lado derecho. Pero ¿qué pasa con esta semirreacción? Aquí no está escrita en el sentido de la reducción, ¿verdad? Está al revés. ¿Cómo encontraríamos esta reacción en las tablas? Esta reacción en las tablas la encontraríamos en el sentido de la reducción. Este potencial estándar corresponde entonces a la reacción de la especie oxidada 2 más N electrones produce reversiblemente a la especie reducida 2. Esta sería la reacción, déjenme ver, esta sería la reacción que vamos a ir a buscar en las tablas, y no esta que habíamos escrito en un inicio. Pero, como sabemos que siempre para una reacción de reducción tiene que existir una reacción de oxidación, porque dijimos, las especies químicas, los electrones no son especies químicas discretas, no pueden existir solos. Bueno, pues entonces siempre que alguien los acepte, siempre que alguien los done, tiene que haber alguien que los acepte, y al final, en la suma, estos se van a eliminar, ¿sí? Bueno, regresamos a cómo acomodar los pares. Ya quedamos que como los encontremos en las tablas. En las tablas el oxidante siempre está del lado izquierdo, pues así, del lado izquierdo ponemos aquí en el diagrama a la especie oxidada y del lado derecho a la reducida. ¿Qué hacíamos en equilibrio ácido-base? Procedíamos a indicar lo que nos decía el problema.
Aquí el problema nos dice que está el oxidante 1 frente al reductor 2, ¿sí? Pues marcamos el oxidante 1 y el reductor 2. En este primer caso los tenemos así. En este segundo caso es el oxidante 1 con el reductor 2, ¿sí? ¿Y qué hacíamos para determinar si había reacción o no? Pues uníamos con una línea las dos especies. En este caso unimos estas. Y después de eso, ¿qué hacíamos? Trazábamos las flechas de los posibles productos de reacción. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Bueno, ya tenemos los dos resultados posibles a obtener con el método gráfico, pero evidentemente solamente uno de los dos es el que me va a llevar a tener una reacción espontánea, ¿sí? Si la regla de ácido-base era llamada la regla de la N, y dijimos que si esta N se formaba si había reacción, podría escribir la reacción y después proceder a hacer los cálculos para llegar a conocer qué es lo que había en el equilibrio. Bueno, esta es la regla de la N. En el caso del equilibrio redox, esto se llama la regla de la S. Igual que en la regla de la N, cuando se forma la N hay reacción. Aquí cuando se forma una S es cuando hay reacción. ¿Cuál de los dos casos, el primero o el segundo, es el que me lleva a tener una reacción espontánea? ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Cuál de los dos casos, si esto se llama la regla de la S, cuál es el que me lleva a tener El de la una izquierda. reacción espontánea? ¿Mandé? El de la izquierda. A ese. El de la izquierda, ¿sí? El primero que tenemos aquí. Obviamente, como quien mencionó ahorita, una de las chicas de la clase dijo donde se forma la S, ¿verdad? Sí. ¿Quién es? Si me ayudan, ¿quién es? Bueno, se forma una S aquí. En este caso, no se forma una S. Hay quien me dice, no, bueno, pues sí, es una S al revés. Bueno, una S al revés no es una S, ¿sí? Y entonces, este es el caso en el cual, de acuerdo a la regla de la S, y no solamente porque se forma una S, sino porque los potenciales termodinámicos de la especie oxidada y la especie reducida son los adecuados para que se dé la reacción, ¿sí? Para no andar comparando valores numéricos, que si no tenemos experiencia se complica para determinar rápidamente si hay reacciones o no, pues recurrimos a este método gráfico. ¿Queda claro cómo es que se usa el método de o la regla de la S para determinar si hay reacciones redox o no? Sí. ¿Hay alguna duda? Levante la manita quien tenga dudas o participe abriendo su micrófono. Bien. Si no hay dudas, faltan 9 minutos para las 9. Hay quien dice que esto es más cansado que tener clases presenciales, no sé ustedes. A mí sí me agota más esta manera de dar clases, porque en vez de voltearme nada más al pizarrón y escribir, tengo que ir a la computadora, hacer switch con las dos cámaras, si en vez de darles las tablas, pues las tengo que cambiar y ponérselas aquí en pantalla. Espero que para ustedes sea más relajado. Eso quiere decir que van a aprender de mejor manera, pero vamos a procurar tener clases de 45 o 50 minutos cuando mucho, y vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy entonces, ¿sí? Si no hay dudas, antes de irme. No, profe. Bueno, les agradezco mucho que hayan asistido a esta clase. En este momento detengo la grabación